Pablo, yo hacía una introducción que él es diseñador. Begoña, te pregunto inmediatamente en relación a la labor del hospital, pero me parece que llama mucho la atención el que está siendo un diseñador entonces en estos temas de salud y en la relación de los TICs con la convivencia que se tiene al interior de los hospitales entre los niños, en el caso del Exequiel González Cortés, sus padres, las familias que se involucran ahí, el contorno del hospital y el diseño. Pablo, introdúcenos en eso, cuéntanos cuál es tu experiencia, cuál es tu historia. Bueno, primero, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, uno puede pensar que no es obvio que un diseñador participe, ¿no es cierto?, en la gestión de salud. Sin embargo, cuando uno piensa de que el paradigma de la salud está cambiando radicalmente, es decir, de una salud orientada 100% hacia el cuerpo, la enfermedad, el órgano, digamos, a una salud que considera a la persona en todas sus dimensiones, ahí uno empieza a pensar de que ese problema de la salud es un problema interdisciplinario, ¿ah? No es un problema propiamente disciplinario. Y ahí creo que diseñadores, antropólogos, sociólogos, gente de teatro, tiene mucho que decir, digamos, en esto de la salud humana. Porque la salud humana finalmente no es un problema 100% orgánico, sino que es un problema, digamos, de un entorno en el cual se participa. Así que, en ese sentido, como diseñador y como experto, si es que uno podría ser experto, en diseño de experiencia, he tenido la suerte de trabajar en este lugar magnífico que es el Exequiel y con Begoña, que es quien tiene la visión de abrir el problema de la salud radicalmente a un montón de profesionales. Correcto, vamos a ir entonces haciendo un tipo de ping-pong para que hablemos todos y nos cuentas más adelante la experiencia con los niños en el diseño también que tiene que tener un recinto hospitalario para la prevención y el tratamiento de las enfermedades, no solamente desde el plano quirúrgico o médico específicamente. Doctora Begoña Ayarza, le quiero preguntar respecto a lo que hemos estado hablando durante este seminario, las exposiciones que hemos tenido, y es ese desafío de incorporar la implementación de no solamente las redes sociales, que son muy útiles ya y ampliamente utilizadas por los médicos, sino también toda la tecnología en los hospitales para esta interacción entre el médico, el doctor, los pacientes, la familia de los pacientes en el caso de ustedes, pero también en la relación con ellos, muchos de ellos que pueden venir incluso desde lugares muy lejanos y que son derivados al Exequiel González Cortés. Bueno, yo creo que parto agradeciendo también, ¿cierto?, que nos hayan invitado y poder contar cómo es la mirada desde el Exequiel, que es un hospital en la zona sur de Santiago y que es pediátrico, por tanto tiene una particularidad ahí, ¿eh? La relación nuestra no solo con los niños, sino que naturalmente es con su entorno. No se concibe la salud infantil si no es en familia o con la comunidad a que pertenece, el colegio. Por tanto, el desafío, ¿cierto?, es cómo logramos incorporar todas esas variables en las decisiones sanitarias. Y como bien decía, ¿cierto?, el Pablo, las decisiones sanitarias no son solo de biología molecular. Y por tanto, las decisiones sanitarias son mucho más robustas. Entonces, el desafío de incorporar la tecnología ha sido a punto de partida de entender, ¿cierto?, que esta organización está al servicio de los niños como portadores de derechos, ¿cierto? Y por tanto, como portadores de derechos, de tener derecho a la información, tener derecho a una atención oportuna, tener derecho a sus distinciones culturales, a su idioma, ¿cierto?, a su origen étnico, o sea, es entender a la visión de género, a los temas de capacidades diferentes. O sea, cuando uno dice que este hospital se propone atender a los niños mirándolo desde los derechos, entonces se abre un abanico. Y allí, en esa conformación, es que la tecnología al servicio de aquello, ¿cierto?, se convierte en un instrumento, pero al servicio de aquello. O sea, uno puede tener, por cierto, un paradigma de salud reduccionista y biológico y un órgano y usar tecnología. La propuesta nuestra es que esa tecnología, sobre todo en este modelo tan abierto, es muy relevante. Porque cuando yo voy a atender a un niño, si yo quiero saber si ese niño tiene riesgo social, yo podría tener interconectado el hospital con los datos del programa Puente del Mideso, ¿cierto? O tener cualquiera de todas las ayudas familiares que ocurran allí y tenerla interconectada. Y por tanto llega el niño, pongo el RUT y ya sé que ese niño está en una situación de riesgo familiar. O sé
que ese niño es desertor del colegio porque nuestra información es compartida con el Ministerio de Educación. Y también sé que es un niño que pertenece a un pueblo originario, ¿cierto? Porque estoy vinculada a una data que da cuenta de aquello. Entonces, mi decisión sanitaria no solo tiene que ver con los elementos de la ficha que tiene relación con el niño, ¿cierto? Y su vida, que ya es relevante, ¿cierto? Sino con su entorno. Y ahí la decisión sanitaria es robusta, inteligente, apropiada, y por tanto ahí la tecnología tiene un valor. Porque para la salud individual, ¿ustedes creen que hace falta tecnología? Porque para la salud de un órgano, para yo mirarle el resfriado a un niño, ¿qué tecnología necesito? Yo soy pediatra. Nada. Un baja lengua. Es solo cuando miro la salud, no desde el órgano, desde lo biológico y lo individual, cuando lo miro de forma robusta, es que instrumentos como estos cobran sentido. Le dejo plantear una pregunta porque vamos a conversar con Pablo también respecto a su experiencia en ese sentido, a recibir a niños con distintas características que viene incorporado también a la matriz en que nos estamos moviendo ahora como sociedad. Por ejemplo, ¿qué pasa con un niño que viene desde una zona mapuche y que en el momento en que necesita tratarse una enfermedad diagnosticada a lo mejor como grave y necesita venirse a un hospital especializado como el Ezequiel González Cortés de Santiago, el desarraigo, y cómo pueden aportar las tecnologías al tratamiento posterior a una primera intervención desde su casa para no traerlo a una ciudad distinta de donde vive y cómo la conoce? Lo dejamos planteado, doctora, para más adelante. Mientras tanto, le preguntamos a Pablo lo que habíamos señalado anteriormente. Pablo, esa cantidad de cosas y factores con las que tenemos que jugar hoy día que constituyen la identidad del ser humano y que está desarrollando el niño, ¿cómo se trata entonces y cuál es la experiencia tuya como diseñador en el hospital? Mira, ha sido una experiencia fantástica porque primero lo que uno constata con mucho entusiasmo es que el Ezequiel es una comunidad, es una ecología, donde todos son habitantes y todos aportan, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros trabajamos, digamos, en mejorar esa experiencia, no estamos pensando, como decía la doctora, en órganos individuales o en actores individuales, sino que más bien en los lazos, en las redes, a propósito de tecnología, que se pueden establecer. Entonces, en ese sentido, digamos, el desafío, complementando esta información que podría venir de distintas instituciones, de distintas organizaciones, digamos, y ministerios, el desafío también es al mismo tiempo incorporar lo que las mismas personas que padecen una enfermedad tienen que informarle a los profesionales de la salud. No basta, digamos, con la mirada hegemónica del profesional de la salud sobre ese niño que está enfermo y una especie, digamos, de dictadura del diagnóstico que deja fuera, ¿no es cierto?, el conocimiento de padre, tío, abuelo y del mismo niño o niña, ¿no es cierto?, que sabe muy bien lo que está padeciendo. Entonces, ahora estamos desarrollando un proyecto que se llama Ezequiel Sensible, un poco tomando distancia a la idea de SMART, ¿no es cierto?, que tiene una cosa algorítmica un poco panóptica, ¿no es cierto?, en la cual lo que nos proponemos es que esa información respecto del paciente provenga también de los mismos niños, de los mismos familiares, cosa que ellos, cuando se vayan con el niño para la casa, que es lo más importante, que se vayan con el niño para la casa, que no estén necesariamente en un hospital, se vayan con todo el conocimiento necesario y en su propio lenguaje para poder seguir con esa cultura de la salud. Ahora, ¿cómo se está compartiendo esto con los doctores, la información que puede estar recibiendo ustedes o aquellos otros profesionales que están trabajando también en esta iniciativa, que no se comparte necesariamente con el doctor, sino con otros profesionales que están en un entorno a veces ahí, hasta más amigable, podría decirlo? Mira, ¿no? ahí yo tengo un diagnóstico que a mí me da como, no sé si este es el mejor auditorio para decirlo, pero cuando nosotros queríamos resolver el tema de la información de los niños para tomar decisiones sanitarias del punto de vista de la ficha electrónica, y hicimos estas cosas que se usan, que es el RFI, ¿cierto? Y llamamos a varias empresas que nos mostraran qué es lo que hacen. Las empresas de tecnología, ¿qué es lo que nos traían? Primero nos decían siempre el centro, el paciente. Primero el paciente más o menos, prefiero a las personas, porque las personas son mucho más que pacientes. Pero los pacientes en el centro, todas las empresas de tecnología venían a decirnos eso. Pero cuando me mostraban, tenían el módulo de camas, el módulo de pabellones, la agenda del médico, y no sé dónde estaba el paciente en el centro, no lo veía nunca. Entonces, a nosotros nos ha pasado que en la conversación con las empresas de TI ha sido más difícil, porque lo que nosotros queremos y lo que hemos estado armando es la ficha de la persona. Entonces, no es
el pabellón es el proceso quirúrgico y ahí salen los datos. Es el riesgo del paciente, los datos del paciente en relación a su experiencia, que es lo que habla Pablo, en que le preguntamos qué cosas le dan susto de la experiencia anterior, ¿cierto? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué deporte hace? O sea, cosas que son súper relevantes y que no están incorporadas porque no es el módulo de box, camas o pacientes. Súper anclado en los recursos. Entonces yo siento que no es responsabilidad de las empresas de tecnología. Por cierto, no les voy a dar esa responsabilidad, pero lo que hay en el fondo es que la discusión más profunda es sobre efectivamente qué es lo que entendemos por salud, qué entendemos por las transacciones de información, qué información es la relevante, a quiénes son los actores relevantes que vamos a incorporar en la información, cuánto podemos mostrar de esa información. O sea, que hay una discusión más profunda que todavía en salud, por lo menos yo siento, que está pospuesta. Pero ahí también está parte de lo que se ha tratado en este seminario, que es compartir esa información, porque usted lo conoce mucho mejor que yo. Hay muchas veces en que los niños van de un hospital a otro, ¿cierto? Los centros primarios de salud llegan al hospital regional, del hospital regional lo mandan al hospital de Santiago, y no necesariamente esa información se comparte entre todos estos hospitales. Y eso es parte, ¿sí?, de los desafíos en que usted, y se lo pregunto, doctora, ¿cree que también tenemos que avanzar? Y se lo uno con la pregunta anterior que yo le planteaba, de aquellos niños que tienen que venir a Santiago para hacer un tratamiento, lo que les provoca un profundo desarraigo con sus propias familias, que a veces incluso les cuesta muchísimo acompañarlo. Mira, ahí hay varios proyectos que yo me parece que son súper bonitos. Ahí hemos sido acompañados así como con diseño, con ingeniería de Bochef, con el magíster de negocio y tecnología, que por ahí habrá alguien, que han sido unos acompañantes maravillosos de este viaje, con los antropólogos de la Católica, con los sociólogos de la Chile. O sea, como que este viaje que hay que hacer de la tecnología, un viaje con más gente, ¿ya? Y allí con ellos lo que hemos desarrollado es una experiencia súper bonita de monitoreo en domicilio. O sea, cómo nosotros, teniendo al niño en el domicilio, podemos tener la información relevante de cómo está el niño sin necesidad, ¿cierto?, que el niño acuda con la frecuencia terrible, ¿cierto?, al centro asistencial para controlar que no le esté pasando nada. Y ahí establecer, más que una información, llenarnos de información, sino que generar algoritmos de riesgo que nos permitan anteponernos ante el riesgo, ¿cierto? Y allí tener protocolos que signifique que el niño va a acudir al centro de salud más cercano, en fin. Por tanto, la tecnología puesta al servicio del monitoreo a distancia. Hoy nuestro desafío, además de este monitoreo a distancia, nosotros tenemos alrededor de 60 niños con ventilación no invasiva o invasiva, traqueostomía en domicilio. Por tanto, no estoy hablando desde la nada, sino de una experiencia que es tener a los niños, ¿cierto?, con mejores niveles de seguridad y sin las infecciones intrahospitalarias y viviendo en su casa. Y hemos tratado a través de la telemedicina, y ahí hay un par de proyectos, por lo menos 3, que nos parecen interesantísimos. Algunos que tienen que ver con la asistencia a pacientes grandes quemados. Somos centro de referencia de grandes quemados, y uno de los déficits que uno ve es que la incorporación de las patologías como gran quemado al GES han tenido súper buenos resultados, a las garantías explícitas. Pero la definición de pronóstico de los niños, ¿cierto?, en términos clínicos, es que en las primeras 2 horas seamos capaces de recuperar desde el punto de vista de la reanimación. Y allí, ¿cierto?, en lugares quizás con menos experiencia y todo, cómo asistir ese proceso y dar ahí, ¿cierto?, no solo la indicación, sino el ánimo, ¿cierto?, a los equipos que tienen un poco menos de experiencia. Entonces estamos haciendo teleasistencia en ese plano, que es un proyecto MinSal, teleasistencia en las redes de urgencia del servicio de salud, con la incorporación de los SARS, que parece que es una estrategia que pretende ser mejor resolutiva. En el plano de lo infantil tenemos que asistir, porque nosotros queremos que no se repliquen esfuerzos y que al contrario eso haga que lleguen más oportunamente. Y tenemos la experiencia de telemedicina, y esta es una gracia, estamos empezando a hacerla con Bolivia, que tenemos un convenio de cooperación con el Hospital de Niños de La Paz, y allí estamos haciendo la primera experiencia en telemedicina con ellos, porque creemos que podemos apoyarnos mutuamente, y es una experiencia preciosa. O sea que la teleasistencia, la telemedicina, en rehabilitación y los centros comunitarios de rehabilitación también estamos haciendo teleasistencia. O sea, cómo uno logra que el niño no se mueva, ¿cierto?, y que podamos tomar mejores decisiones. Y eso yo creo que la tecnología ha sido
Importante. ¿Y cómo lo están tomando los doctores como para incorporar todo y cada uno de esos Súper avances? bien. Se lo pregunto, se lo dejo planteado para que hablemos con Pablo respecto a lo mismo. La incorporación de esa tecnología en el diseño, en hacer más amigable a niños que además vienen con el chip interno, internalizado de la tecnología, una atención hospitalaria, Pablo. A ver, es un desafío fascinante porque nosotros tratamos de invertir la idea habitual de que es la tecnología la que vehicula las innovaciones. Nosotros pensamos que es la vida cotidiana la que vehicula las innovaciones y que nosotros esas innovaciones las aumentamos digitalmente. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, un desafío fundamental que yo creo que, porque si bien la tecnología uno ve cotidianamente que nos permite cargar videos, fotografías, audio y no solo texto y número, uno por otro lado ve que los sistemas implementados en entornos complejos como son un hospital están súper sesgados en número y texto. Entonces, en este momento nosotros estamos trabajando, a propósito de esto, integrar a los niños y sus familias, estamos trabajando qué otras formas de lenguaje, ¿te fijas?, son digitalizables y pueden hacer esta transferencia de conocimientos más eficaz. Por ejemplo, las madres hoy, para salirnos del entorno digital, las madres hoy, esto lo ve una estudiante mía que está por ahí en la galería, que es Sara Rivero, andan con unos cuadernos preciosos que se los da, ¿no es cierto?, Chile Crece Contigo. Y esos cuadernos están estructurados igual que un Excel. Uno ve, digamos, las columnas, las filas, digamos, las categorías, etc. Bueno, al día de hoy, lo que nosotros hemos visto etnográficamente es que esos cuadernos, si bien están llenos por los profesionales, las madres los suelen transportar como quien transporta un libro sagrado que no entiende lo que dice. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros pensamos que estas nuevas tecnologías digitales que queremos integren a las madres, a los padres, a los niños, a las tías, a las abuelas y a todos, van a tener la misma estructura de un Excel, no vamos a ninguna parte. ¿Cuáles son los lenguajes y cuáles son los medios de lenguaje que nosotros necesitamos en esas nuevas interfaces que permitan realmente democratizar la tecnología y no hacer más eficiente la hegemonía del equipo de salud sobre la suerte del niño? Ese es lo que estamos ahora trabajando. Te dejo pensando en algún ejemplo de cómo se ha ido implementando y cuáles son las experiencias que se tienen hasta ahora. Y volvemos, doctora, con la pregunta anterior. Y se lo preguntaba a propósito de una reflexión que hacía la doctora Janet Vega, donde señalaba que a veces son los propios doctores el mayor escollo frente a la incorporación de la tecnología. Ella lo decía con el ejemplo de cuando se sacan los bonos a través de las cajas vecinas del Banco Estado, ¿verdad? Y que llegan a los doctores y el doctor no, que quiere que le traiga ese bono en papel como la antigua, pero ya no funciona así y se transforma en un obstáculo. En los casos que usted me señalaba distintos, de telemedicina, de interacción entre un hospital aquí en Santiago y tal vez uno allí en regiones, ¿cuáles son los desafíos que tienen desde el punto de vista de los doctores, de la medicina? Mira, tengo suerte. Parece que la Janet no se encontró con la misma suerte. Pero lo que yo les puedo contar es que el equipo de salud, porque a nosotros nos gusta hablar del equipo de salud, el equipo de salud nuestro es un equipo de salud que de esta forma planteado se han hecho parte de la tecnología. Todos me preguntan, ¿y cómo ha sido cuando instalamos todo el registro electrónico que tienen que hacer los técnicos paramédicos y las enfermeras en los servicios? ¿Cierto? Que tiene que ver con que llenan todos los datos y eso predice riesgo de paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria, infección intrahospitalaria. O sea que es un sistema que se puebla, que sirve para el control, pero que predice riesgo. ¿Cómo lo hicieron con los técnicos? Tengo técnicos que tienen 60 años, 58, que lo digital no son naturales de la tecnología. Y sí ocurrió en menos de una semana que se subieron. ¿Y por qué ocurre? Porque lo hicimos con ellos, porque respondía a necesidades, los mismos técnicos, las mismas enfermeras necesitaban un instrumento que predijera de forma estandarizada el riesgo y que no dependiera tanto de la experiencia individual. Porque cuando yo llamo al doctor para decirle que hay un niño que yo supongo que tiene riesgo porque lo vi más o menos, porque tiene un poco de fiebre, porque no sé qué, ¿cierto? El médico dice, ¿quién me lo está diciendo? A ella la contratamos hace un año, no le creo, se equivoca siempre. Pero si es la otra señora, capaz que sí, porque está puesto, ¿cierto?, en las confianzas en las personas. Imagínense un instrumento puesto en las confianzas, en la experiencia. Convertimos eso en un instrumento estandarizado. ¿Quién eran las primeras que querían subirse al instrumento? Eran los técnicos paramédicos y las enfermeras, porque eso les permitía conversar con los médicos, ¿cierto?, con un lenguaje estandarizado y por tanto no soy yo, doctor, es el instrumento, que usted además participó y lo hizo. Entonces, lo que te quiero decir
que si tú los haces parte, y eso nos ha pasado con la ficha de las personas, esta ficha del paciente, nuestros médicos han participado completamente en eso. Las distinciones que tenemos, nuestro jefe de infección intrahospitalaria ha sido mi ficha hospital, que es toda esta cosa de los gustos, y él, infección intrahospitalaria, médico clásico, mira, tremendo, pero está puesto en eso. O sea, tenemos 28 proyectos de tecnología liderados por profesionales y médicos del hospital. Ahora, yo les debo decir, el 43% de los profesionales, tanto médicos y profesionales no médicos del hospital, tiene menos de 35 años. Entonces tengo un grupo de generación Y, ¿cierto?, que esto le parece fantástico. Y los otros, que son los de mayor experiencia, que serán como yo, ¿cierto?, lo que hacemos es, ¿cierto?, transmitir la experiencia, pero no hay, porque hemos sido parte. Yo creo que lo que ocurre es que cuando llega alguien y hace un kick-off, no sé cómo se llaman, ¿sí? Sí, no, para aquí vamos todos, es mentira. Y la gente se da cuenta cuando eso no fue un proceso biológico y natural de la organización, que no responde a sus problemas, sino que responde a los problemas de otro. Y entonces la gente es bien inteligente cuando sabe que eso lo están haciendo y lo están desarrollando, resolviendo también sus preguntas legítimas. El proceso de incorporación es natural. Así que no tengo problemas con eso. Doctora, nos quedan súper pocos minutos. Vamos a ir con Pablo porque Pablo nos va a relatar algunas de las experiencias de lo que se ha implementado hasta ahora, pero la dejo pensando para terminar, solamente en un minuto, lo que usted cree que es el mayor desafío, lo que hace falta, lo que es urgente. Pablo. Ya, muy corto también. Mira, me gustaría referirme a una experiencia que estamos ahora trabajando. El Exequiel se va a hacer cargo de una serie de enfermedades, ¿no es cierto?, que tienen muy pocos casos, son enfermedades raras, denominadas raras, digamos, por su. Y estos casos están repartidos en todo Chile. ¿Ya? Entonces necesitamos urgentemente, ¿no es cierto?, no solo poder comunicar el Exequiel con estas familias que pueden estar en Aysén, en Antofagasta, en sectores rurales de la zona central, sino que además, digamos, dado lo raro de estas enfermedades, necesitamos que estas mismas familias, que estos mismos niños, sean capaces de entregarnos datos que van a engrosar el conocimiento de las disciplinas de la salud respecto a esas mismas enfermedades. Entonces, se hace indispensable que dentro de los sistemas de comunicación al interior de la red de salud pública de Chile sean capaces no solo de enviarse mensajes propiamente de salud, digamos, disciplinares, desde el Exequiel hacia esa familia, sino que también seamos capaces de recoger la experiencia diaria de esos padres que cuidan a estos niños, ¿no es cierto?, cuyos síntomas no son muy evidentes, ¿no es cierto?, y cuyos cuidados requieren, digamos, de una observación particular de cada uno. Necesitamos que ellos nos entreguen información. ¿Va a ser posible que una familia que vive, digamos, en un sector rural aislado al interior, digamos, de la cordillera, entregue un Excel ordenado, ¿no es cierto?, con una descripción del comportamiento del niño? Nosotros lo creemos muy poco probable, no porque esa gente no sea muy inteligente en su propio ámbito, pero no tiene ese manejo. ¿Cuáles son las formas? Grabación de sonido, grabación de video, fotografía, descripciones gestuales, que nos van a permitir obtener esa información crucial para la ciencia. Y ahí las tecnologías de información van a tener que sufrir un estrés que va más allá de la base de datos tradicional, más allá de los números, más allá de las palabras, y van a tener que permitirnos nuevas formas de interacción que integren lenguajes diversos que no son solo los lenguajes expertos del mundo de la salud. Ahí está entonces, ese es el desafío que tenemos de aquí a futuro. Doctora, también el desafío, lo que es más urgente. Mira, a mí me pasa que yo vivo en este mundo, por tanto yo pondría que el desafío es cómo ponemos las tecnologías al servicio de los niños, en un periodo en que los niños, yo creo que estamos todos preocupados los niños, y los niños, niñas y adolescentes, y en algunos en particular, los que tienen menos, los que, en fin. Y por tanto, ¿cómo ponemos eso al servicio de los niños? Y no al servicio de los gerentes ni a los servicios de no sé quién. O sea, al servicio de los niños de verdad. Como que las tecnologías fueron un símbolo de cómo todos nos ponemos al servicio de una niñez con derechos, de una niñez más saludable, en fin. Entonces, ahí yo creo que ese es el desafío, por lo menos que nosotros sentimos en los hombros, el desafío del Exequiel es cómo ponemos todos los recursos y la inteligencia al servicio de los derechos de los niños, no en ese paternalismo, pobrecitos los niñitos, no, en la de los niños. Ellos son un activo en solucionar los problemas, no son un pasivo.
Entonces yo creo que ese es mi desafío, con las tecnologías, por cierto, pero con todo lo demás se nos ocurra también. Begoña, Pablo, les quiero agradecer a los Muchas dos por gracias. esta conversación, por contarnos su experiencia y, por supuesto, enriquecedora desde el punto de vista del ser humano en su relación con la tecnología, la ciencia y la medicina. Muchísimas gracias nuevamente y les brindamos un aplauso. Gracias.